Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirles que por favor vayamos a la Biblia, a la primera epístola del apóstol San Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 11 hasta el versículo 17. 1 Pedro capítulo 2, versículos del 11 hasta el versículo 17. La palabra del Señor dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y en esta oportunidad vamos a hacer una segunda parte de lo que habíamos venido meditando la semana pasada. Habíamos visto que al final, en el versículo 17, la Escritura dice: temed a Dios y honrad al Rey. Temed a Dios y honrad al Rey. Pero nosotros vamos a enfocarnos en esta mañana, con la ayuda del Señor, en dos versículos, en el versículo 13 y el versículo 14, que los voy a leer, donde dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y la semana pasada pues leímos nosotros el mismo texto que, como hemos leído, termina con esas palabras que yo quiero nuevamente recordarles: temed a Dios y honrad al Rey. Temed a Dios y honrad al Rey. Y en aquella oportunidad nosotros meditamos en nuestra escuela dominical sobre el caminar que un creyente genuino debe mostrar como una señal del temor de Dios en su corazón. El temor de Dios en su corazón, el cual se refleja en sus acciones, sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones. Nosotros no decimos que tememos a Dios solamente, sino que las personas deben de notar por medio de nuestras conductas que efectivamente tememos al Señor. Hay un Dios creador del cielo, de la tierra, que Él gobierna sobre nuestras vidas, que nosotros nos hemos vuelto sus esclavos y reconocemos que Él es Señor. Y como Él es Señor, vivimos delante de su presencia, así como vivía Moisés. Y esa es precisamente el motivo por el cual nosotros como cristianos nos movemos en el temor del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo, para describir a una persona natural del mundo sin Cristo, la llama de la siguiente manera. En Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es pues la diferencia entre un incrédulo y un creyente. El incrédulo no tiene temor de Dios y vive como nosotros vemos que vive. Mas el creyente sí tiene temor de Dios. Tiene la imagen de Dios restaurada. Él ha sido salvado y Dios ha quitado el corazón de piedra, el corazón insensible, el corazón que no le teme, para colocar en su lugar un corazón de carne, un corazón que le ama, un corazón que le tiene en alta estima a Dios y que camina pues con temor delante de Él. Dijimos, hermanos, el domingo pasado que esta porción de las Escrituras nos enseña acerca de dos temas. Primero, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, y nosotros precisamente habíamos desarrollado este tema según la oportunidad que el Señor nos había dado a nosotros. Y también nos enseña la sujeción a las autoridades civiles, que es lo que nosotros en esta oportunidad vamos a estudiar con la ayuda del Espíritu Santo.
Ya vimos el primer tema. Hoy día vamos a ver que este tema también se encuentra ligado al primero, en el temor de Dios, como es que yo ya les había comentado. Es decir, el temor de Dios debe primar en la vida de un cristiano en cuanto se refiere también a la sujeción a las autoridades civiles. El temor de Dios, hermanos, es importante, podemos decir, el eje de lo que Pedro va a desarrollar en este capítulo que nosotros estamos leyendo, porque primero él habla acerca del temor de Dios, luego él dice que sobre la base de ese temor debemos nosotros sujetarnos a las autoridades, y después vamos a ver de que sobre la base de ese temor debemos también sujetarnos a nuestros empleadores, y también sobre la base de ese temor las casadas deben de estar sujetas a sus maridos. Todo eso es un contexto bastante bonito y muy profundo, muy profunda la enseñanza. Pero el temor de Dios, hermanos, tiene mucho que ver también con la sujeción a las autoridades civiles. Y así lo hicieron los apóstoles del Señor. En Hechos, capítulo 4, versículo 19, cuando las autoridades de ese tiempo, que era el Sanedrín, dijo pues a los apóstoles que no predicasen el nombre del Señor, siendo ellos autoridades, siendo ellos los gobernadores, los que estaban en la primacía, podemos decir, del gobierno judío de aquel entonces, que era el Sanedrín. El Sanedrín dio una orden y les dijeron: ¿saben una cosa ustedes, apóstoles? Nosotros gobernamos acá, nosotros estamos por la voluntad de Dios, y les queremos decir a ustedes que está prohibido que ustedes prediquen acerca de Cristo. Ese era el edicto, esa era la norma, esa era la ley, ese era el decreto supremo. Pero ¿qué cosa respondieron los apóstoles? En Hechos 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad, evalúa si es que nosotros como cristianos tenemos que temerte a ti o debemos temer a Dios primero. Y más adelante, en el capítulo 5, versículo 29, la Escritura dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el Señor es el legislador por excelencia. Su ley está por encima de cualquier ley humana. Y cualquier ley humana que contradiga la ley del Señor no debe ser obedecida. No debe ser obedecida. En estas palabras que han quedado pues registradas para nuestra enseñanza se establecen principios que los creyentes debemos observar para nuestra relación con las autoridades civiles, sea el presidente, sea el primer ministro, sea el alcalde, y aún, hermano, siendo la policía misma. El malvado emperador romano Nerón era la máxima autoridad cuando Pedro escribía esta epístola, y quizás nosotros hemos leído por los diferentes libros de la historia, tanto secular como la historia cristiana, de que Nerón fue el hombre más perverso, el que desató una cacería indescriptible contra todos aquellos que profesaban la fe en el Señor Jesucristo. Nerón fue la autoridad civil que organizó la persecución más brutal contra la iglesia de Jesucristo. Nerón decía de que Cristo no era Señor, que Él era el Señor. Y que ninguna persona podía siquiera pensar en obedecer o en adorar al Señor Jesucristo, sino que toda obediencia, toda adoración debía de hacérsele a Él. Él era la autoridad, pues allí. Mas, ¿qué cosa hizo la iglesia? ¿Qué cosa hacía la iglesia a la que Pedro está escribiendo? Porque tenemos que recordar que Pedro escribe a las iglesias perseguidas por causa de su fe. Perseguidos porque los magistrados de sus ciudades declararon al cristianismo como una religión ilegal. Un decreto supremo, un decreto de urgencia, una ley constitucional, no lo sabemos. Declararon pues esas autoridades al cristianismo como religión ilegal.
como los musulmanes también, que consideran de la misma manera el cristianismo. Es prohibido que alguien lea una Biblia en ciertos territorios musulmanes. Es prohibido que se predique la palabra del Señor, porque eso es considerado como delito delante de las autoridades humanas. Pero Pedro no les dijo a ellos: hermanos, sometámonos a las autoridades y ya no congreguen. Está prohibido el cristianismo. El rey, el emperador, el presidente, el primer ministro dice que no, que nosotros no debemos de adorar al Señor. Así que, pues no nos vamos a congregar. No vamos a orar porque las autoridades dicen que no oremos. No vamos a adorar porque el rey dice que no debemos adorar a Cristo, y tampoco vamos a abrir las Escrituras para meditar en ello porque Nerón dice que eso no es legal. No, Pedro no dijo nada de eso. Porque él mismo ya se había insubordinado frente a las autoridades que dieron leyes contrarias a lo que la palabra de Dios establece. Y esto es un principio. Yo creo que esto es un principio que la palabra del Señor está trayendo para nosotros en estos tiempos difíciles para el Perú, difíciles para la iglesia cristiana también. Pero Pedro no les dice todo eso. Pedro hace lo contrario. Él los anima a perseverar en las persecuciones, a perseverar en los maltratos, a perseverar en los aprisionamientos y a perseverar hasta la misma muerte por causa de su fe, la cual era aborrecida por las autoridades y prohibida también por las autoridades de aquel tiempo. Entonces, iglesia, vemos que las Escrituras nos enseñan que existen límites en el sometimiento a las autoridades. Llámense reyes, presidentes, ministros de estados, alcaldes, congresistas y en algunos casos también pastores. Porque el pastor de alguna manera también es puesto como autoridad en la iglesia. Pero también los pastores representan una autoridad que muchas veces, hermanos, debe de ser desatendida. Cuando ellos no se someten a la palabra del Señor, la iglesia tampoco tiene que someterse a esos pastores, así como tampoco deben someterse a las autoridades civiles. Nosotros debemos decir, igual que los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los magistrados, cuando las normas de ellos establecen cosas que son contrarias a las normas establecidas por el Señor en su palabra, en su palabra y en su palabra. Es eso. Obedecer a Dios antes que a los hombres. De ninguna manera es un acto de rebelión contra las autoridades. Aunque muchos pastores en ciertos temas están diciendo eso. Y ya saben a qué tema es el que yo me refiero. No. Y vamos a ver que eso no es así. No es un acto de rebelión. No es pecado, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a las autoridades en ciertos temas. No es pecado. El mundo nos puede acusar a nosotros de rebeldes. El mundo dirá que somos sediciosos. Los pastores sumisos dirán que nosotros somos insurrectos también, posiblemente. Pero eso es precisamente parte de la persecución debido a nuestra obediencia a Dios. Debido a nuestra obediencia a Dios. Yo quiero leer otra vez, y ahí abre su Biblia, 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14. La Escritura dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esa palabra, someteos, es la palabra griega hupotazo. Y es un término militar que significa obedecer y ser sumiso. Pero ¿y por qué Pedro no fue sumiso cuando el concilio le dijo que no predicase más en el nombre de Jesucristo? Porque, hermanos, cuando nosotros
hacemos una comparación de esta palabra con lo que es una orden militar. En el ejército peruano, donde he estado yo, ahí se dice las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Y es que la pregunta ahora es, ¿debemos nosotros cumplir todo lo que el gobierno demande sin dudas y sin murmuraciones? No, no es eso lo que nos enseña Pedro aquí. Porque tenemos, hermanos, que estudiar estos dos versículos a la luz de toda la Escritura. Tenemos que utilizar lo que se conoce en la hermenéutica y en la exégesis como la analogía de la Escritura, que ha sido recogido también por nuestra confesión de fe. La Escritura interpreta la Escritura. La Escritura no se puede contradecir. Cuando nosotros tengamos dudas acerca de un pasaje que nos puede parecer un poco oscuro, tenemos que ir a los pasajes que hablen mucho más claramente del mismo tema. Y yo ya he comenzado este estudio citando dos pasajes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 15, donde Pedro mismo, el que escribe esta epístola, el que dice que debemos obedecer a las autoridades, de ser sumisos a ellos, él mismo dijo antes, no te voy a obedecer a ti, voy a obedecer a Dios. Entonces, como les digo, tenemos que mirar la Escritura para que interprete la Escritura. Y en el contexto, el Señor pues ordena a su iglesia, en el contexto de lo que Pedro escribe, a ser sumisa y obediente, pero ahí también sale cuando es que nosotros debemos ser sumisos y obedientes a las autoridades. En ese versículo está, por eso yo les estaba pidiendo que abran la Escritura. Debemos ser sumisos y obedientes a las autoridades que castigan a los malhechores, castigan a los que hacen mal, castigan a los que hacen actos contrarios a la moral, castigan a los que hacen, evidentemente, injusticia, según la medida de lo que la Escritura a nosotros nos enseña. Debe castigar pues a los malhechores y debe de alabar a los que hacen el bien. A esas autoridades nosotros deberíamos someternos. Eso es lo que dice el texto, hermanos. Y si nosotros lo leemos detenidamente, lo leemos lentamente, mirando palabra por palabra, esa es la conclusión a la cual tenemos que llegar cada uno de nosotros. Encontrar ese tipo de autoridades en nuestros días, hermanos, es bastante difícil. Es muy difícil. Muchas autoridades de hoy castigan a los buenos y encubren o premian a los malos. Los encubren y premian a los malos. Muchas autoridades de hoy premian, por ejemplo, a los asesinos de bebés. Los premian y hacen escarnio de los que defienden la vida. Muchas autoridades de hoy llaman derecho a la inmoralidad y castigan a los que no piensan igual. Muchas autoridades hoy quieren inmiscuirse en la fe cristiana para crear una iglesia moderna y tolerante y castiga a los que no se someten a esos mandatos. Muchas autoridades hoy quieren dañar nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, y castigan a quienes no quieran someterse a ese daño corporal, el cual la ley nos quiere someter en estos días aquí en Perú de manera obligatoria. Los creyentes pues estamos para someternos a las autoridades que castiguen el mal, premien el bien, y no solamente, hermanos, someternos, sino además es un deber que los creyentes apoyemos esas autoridades en todo lo que podamos, a esas autoridades, a los que castigan el mal y premian el bien. Tenemos el deber, la obligación divina de apoyar a esas autoridades de la manera en que se presente para nosotros. Pero aquellos que hacen contrario, nosotros no tenemos que obedecerles, y es más, a veces tenemos que hacer una oposición activa contra ellos. Y eso, como vamos a ver ahora, no es pecado. Se nos ha enseñado mucho de que el cristiano no puede levantar su voz para decir esto está mal. Hermanos, eso no es así.
En Hechos capítulo 4 y 5 ya vimos las actitudes de los apóstoles frente a unas autoridades tiranas que querían simplemente quitarles a ellos la libertad religiosa en sus días. Igual haremos nosotros acá. Igual como cristianos nosotros diremos, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no voy a permitir que un hombre me quite lo que Dios me ha dado a mí, como mi libertad, mi independencia y otras cosas más. Una de las cosas que debemos establecer en nuestras mentes es la siguiente: que nuestras libertades como seres humanos, hermanos, esas libertades como seres humanos no te las da el gobierno, no te las da la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Esas libertades no vienen del gobierno y por lo tanto el gobierno no puede recortar a ningún hombre lo que Dios le ha concedido. Y aquí yo me refiero a los derechos fundamentales como la vida, la libertad y otros más que vamos a ver. John Locke fue un filósofo influenciado por los puritanos y miren cómo es que él escribió en sus días. Él dijo, en su segundo tratado del gobierno del año 1690, él dijo lo siguiente: los hombres son, como se ha dicho, por naturaleza, por nacimiento, todos libres, iguales e independientes. Nadie puede ser destituido de este estado de libertad, igualdad, independencia y ser sometido al poder político de otro sin su propio consentimiento. Y ahí termina la cita. ¿Y dónde, hermanos, es que nosotros podemos encontrar estas libertades, igualdades y esta vida independiente que Dios nos ha dado? En muchos pasajes de las Escrituras. Podemos comenzar tal vez en Génesis 1:28, que dice, y los bendijo Dios a Adán y a Eva. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre libre. Lo ha creado igual y Dios ha creado al hombre independiente. Hermanos, se supone que las autoridades deberían hacer que estos derechos de libertad, igualdad, independencia sean respetados. Y ciertamente hay países donde se respetan estos derechos y hay otros países donde no se respetan estos derechos dados por Dios. Dados por Dios. Dios le ha dado a usted, a cada uno de usted y me lo ha dado a mí también. Libertad, igualdad e independencia. Y ciertamente hay constituciones que recogen precisamente estos principios. Pero se supone pues que las autoridades deben respetar o lo que se llama también gobiernos democráticos. Pero lamentablemente eso no es así en la mayoría de los gobiernos de nuestros días en esta tierra. Hermanos, cuando la libertad, la igualdad y la independencia de los hombres no son respetados, caemos en lo que se llaman gobiernos tiranos, gobiernos opresores. Y hay muchos ejemplos en Latinoamérica de países donde no existe esto que se conoce como democracia y libertad. Hay países donde no existen las libertades que han sido dadas por Dios. Cuando se habla de libertad, hermanos, incluye muchas cosas que Dios nos la ha dado. Y aunque usted no lo crea, Dios también ha dado libertad religiosa. Es cierto de que Él, por su mandamiento, Él dice que debe de ser reconocido como el único Dios, pero Dios ha permitido quizás de que el hombre se vaya en su mal camino creándose otras deidades y Él lo permite, ¿no? Es un decreto permisivo también en Él, pero hay libertad, el hombre es libre. Y hay países pues donde no existe esta libertad. Ni siquiera existe una libertad de expresión. No existe libertad religiosa, no existe libertad de expresión. Hermanos, y nosotros debemos estar a favor de un país que hable de la libertad religiosa, porque
en un lugar, en una nación donde no hay libertad religiosa, nosotros no podríamos abrir nuestro templo para adorar al Señor. Nadie tendría libertad religiosa. Hermanos, pero ¿qué pasa cuando un cristiano pues vive bajo uno de estos gobiernos? Que te quiere robar tu libertad, tu independencia. ¿Qué pasa? Bueno, yo podría seguir haciendo una exposición de Hechos 4 y 5. ¿Acaso debemos someternos frente a aquellos quienes nos han robado la libertad, la igualdad y la independencia que Dios nos ha dado? ¿Debemos someternos? Como cristianos, ¿no nos queda otra cosa que obedecer a estos gobernantes? ¿Es eso, hermanos? Pues hay muchos pastores que piensan de esa manera. Pero los reformadores nunca creyeron eso, los puritanos tampoco, y los apóstoles tampoco, y los textos de todas las escrituras tampoco han creído de esa manera, una sumisión ciega a las autoridades, sin levantar ninguna voz de protesta. Eso no es bíblico, hermanos. Y si alguien te enseña de esa manera, te está mintiendo o no conoce la Biblia. Pero de una o de otra manera simplemente está hablando de un mensaje que no está en las Escrituras. Y la persona que desde un púlpito te enseña de esa forma es alguien peligroso. Es peligroso porque no predica la palabra de Dios y puede arrastrar a muchos, quizás como la Biblia les llama cándidos, no les llama cándidos, les llama de otra manera. Puede arrastrar a muchos a que simplemente actúen en contra de su conciencia, esa conciencia que Dios les ha dado. Yo pienso, pues, hermanos, que ante la pregunta, ¿no nos queda otra cosa que obedecer a esos gobernantes? Yo creo que muchos profesantes responderían afirmativamente la última pregunta. Dirían, sí, no tenemos otra cosa, tenemos que someternos nosotros. Ellos dirían que toda autoridad ha sido puesta por Dios y los cristianos debemos someternos y obedecerlas a ellas. Y esa es una respuesta que no se ajusta a la enseñanza bíblica en lo absoluto. Así como, hermanos, hay una interpretación errada que dice Dios pone reyes y quita reyes. Y con eso muchas veces se lavan las manos cuando ellos mismos saben de que han votado o han dado su voto para elegir una autoridad tirana. Oh, Dios pone y quita reyes. Sí, pero ellos votan por la autoridad tirana, la que te va a robar tus derechos dados por Dios. Oh, es Dios quien... Hermanos, nosotros tenemos que entender de que verdaderamente Dios pone y quita reyes, eso es cierto. Pero finalmente nosotros somos quienes votamos y por medio de lo que se entiende como el decreto permisivo de Dios, se termina estableciendo por medio de las votaciones el pecado o autoridades que van a atentar contra lo que Dios nos ha dado. Vea usted el huerto del Edén. Dios le obligó a Eva a ir a dejar a su marido para dirigirse hacia el árbol que no debía de... No. Obligó Dios a Eva para que se acerque y converse con la serpiente. No, ella lo hizo en su libertad. ¿Obligó Dios a que ella se retire de esa conversación y no escuche a la serpiente? No, Dios la dejó a ella hacer eso. ¿Obligó Dios para que ella coma del fruto prohibido? No, ella lo hizo en esa libertad. Pero todo eso estaba dentro del decreto de Dios. Todo eso que hizo en su libertad, el mal uso que hizo de su libertad complementaria, estaba dentro del decreto de Dios. Y dentro del decreto de Dios también ha estado, hermanos, lo que un cristiano vota. Dios no lo aprueba, posiblemente, el que un cristiano esté votando por autoridades que promueven la inmoralidad, la tiranía y todas esas cosas. Pero aún y todo, Dios permite que se ocurran esas cosas. Algo que quizás no podamos reconciliar en nuestras mentes, pero yo no puedo soportar cuando alguien dice que vota por un candidato que nos roba todas nuestras libertades y se excusa diciendo... El texto de Daniel, no, Dios es el que pone y quita reyes. Mentira. Esa persona votó por aquellas autoridades que hoy nos quieren robar nuestra libertad y nuestra dependencia.
Hermanos, las Escrituras nos enseñan que cuando los gobernantes dictan leyes o decretos que son en su naturaleza injustos o inmorales, el creyente o los creyentes tenemos el deber, subráyelo, anótelo, tenemos el deber de negarnos a obedecer a dicha autoridad. Es decir, cuando las leyes de los gobernantes atentan contra los derechos de la libertad, de la igualdad y de la independencia, nosotros tenemos el derecho y la obligación de resistir activamente a esas autoridades. Resistir activamente a esas autoridades. Y resistir activamente a esas autoridades es decirle, no te voy a obedecer. No te voy a obedecer. Dentro de unos minutos voy a presentar los ejemplos de las Escrituras, además de los pasajes citados también en el libro de los Hechos que hemos visto, donde los apóstoles resistieron activamente a las autoridades. Eso que hizo Pedro, cuando Pedro le dijo al concilio, es preciso obedecer a Dios antes que a ustedes, eso es una resistencia activa contra esas órdenes injustas e inmorales. Hermanos, si vemos bien los versículos de esta epístola, que ya lo hemos venido examinando, y leemos con detenimiento también el capítulo 13 de la carta a los Romanos, donde se nos habla también de la relación del creyente con las autoridades civiles, vamos a ver que Dios no le concede a los gobernantes una carta libre, no les concede carta libre para que ellos dicten leyes a su antojo, no, sino que ellos están limitados por los preceptos de la palabra de Dios desde el momento en que ellos invierten los principios morales dados por Dios o las libertades dadas por Dios. Ellos dejan de ser autoridades en el sentido de esa palabra, autoridad. Ya no son autoridad, usando las Escrituras evidentemente, ¿no? Y es lo mismo cuando nos roban pues la libertad, la igualdad y la independencia dada por Dios. Ellos, hermanos, dejan de ser autoridad. Bueno, yo ahora quisiera que pasemos a las Escrituras, y si usted tiene velocidad para abrir la Biblia, abra en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 15 al 17, y si no, vaya tomando nota. Este es el primer ejemplo. Y aunque hay muchos hermanos, por razones del tiempo vamos a ver unos cuantos nada más. Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. El rey, aquí está hablando la autoridad. El rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 17, mire cómo dice, y ahí subráyelo. Pero las parteras temieron a Dios. Por eso es que yo les decía de que nuestra relación con las autoridades está ligada primero en el temor a Dios. Si nosotros no tenemos temor a Dios, nos vamos a someter a cualquier cosa que nos dicen. El versículo 17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. No hicieron desobediencia activa a ese mandamiento inmoral de una autoridad perversa que estaba buscando solamente ganancias personales para su reino. El temor de Dios llenó los corazones de estas parteras hebreas que estaban exiliadas allá en Egipto y desobedecieron a la autoridad. Y así debe ser con nosotros también. Así debe ser con nosotros, hermanos. No podemos obedecer. Si tememos verdaderamente al Señor, no podemos obedecer o hacer que desobedezcan a Dios otros hermanos cuando la autoridad dicte un decreto que es inmoral, injusto, y que te robe tus libertades, tu igualdad o tu independencia. Y por cierto que esos son derechos que están en las constituciones de muchos países.
El segundo ejemplo, hermanos, yo quisiera que vayamos a 1 Samuel capítulo 14. Vamos a ver ahí 3 pasajes. 1 Samuel capítulo 14. Usted va a leer el contexto ahí en su casa, pero he seleccionado 3 versículos. 1 Samuel 14, 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Aquí es donde comienza una ley que no era justa. Una ley caprichosa dada por Saúl. Porque era conveniente que la tropa israelí que iba a hacer frente a los enemigos del Señor esté bien alimentada para ir a la guerra. Mire cómo dice el versículo 27. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, mire, es el hijo de Saúl, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Acá vemos al hijo del rey. ¿Y quién había puesto ese rey ahí? Fue el primer rey de Israel. El pueblo decía: queremos rey. Le dijo: bueno, ahí está. El Señor les concede su primer rey. ¿Cómo se llama el primer rey? Este hombre, Saúl. Y Jonatán, él no había escuchado ese juramento al cual había sujetado su padre Saúl a toda la tropa que iba a entrar en combate ese día. Pero veamos qué pasa más adelante, cuando el rey Saúl quiso matar, porque yo quiero que lea usted el contexto en su casa, cuando él quiso matar a su hijo Jonatán por no cumplir el voto que él había mandado. ¿Qué quiso hacer? Quiso matarlo. Ahora miremos el panorama. El rey da una orden. Todo el que coma antes o durante este día, antes de derrotar a los enemigos, ¿qué? Muera. Jonatán había comido, o sea, había desobedecido la orden del rey. Claro, no lo escuchó, pero sea como sea, desobedeció lo que el rey había mandado. ¿Y qué cosa es lo que el rey quiso hacer? Matar a su propio hijo. Pero la cosa no termina ahí. Mire qué dice el versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: acá el pueblo se levanta. Acá el pueblo no dice: bueno, pues el rey dijo eso, hay que matarlo. No, el pueblo se levanta y confronta al rey que había sido puesto por Dios. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así, no va a morir rey. No te vamos a dejar que lo mates. Tú puedes haber dado tu decreto, tú puedes haber dado tu juramento, pero nosotros no te vamos a permitir que le hieras a él la vida. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Hermanos, el pueblo no se sometió a lo que el rey había hecho. El pueblo se interpuso entre el gobernante Saúl y su hijo Jonatán. ¿Para qué? Para proteger a Jonatán de la muerte por causa de una ley injusta. Injusta. ¿Acaso acá no estamos encontrando, hermanos, la evidencia bíblica de que nosotros no debemos someternos ciegamente a las autoridades, sino solamente a aquellos mandatos que sean moralmente correctos, que busquen siempre justicia? Yo quiero que veamos también un tercer ejemplo. En Jeremías capítulo 26, yo quiero ver ahí 2 versículos. Jeremías había sido mandado por el Señor a que él se ponga en las puertas del templo y comience a predicar en contra del pueblo de Israel. En contra.
Y el versículo 11 dice así: entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, hablando de Jeremías, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Muy bien. ¿Quiénes eran los sacerdotes de aquel tiempo? Eran autoridades. Eran autoridades que estaban por encima del pueblo. Y aquí estas autoridades habían tomado como prisionero a Jeremías y lo estaban condenando a muerte por predicar la palabra de Dios. Lea todo el capítulo, es muy bonito. Pero luego vemos también, así como en el caso de Jonatán, acá también vemos al pueblo reaccionando ante un decreto injusto, inmoral. Y en el versículo 16 dice: y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. No vamos a cumplir lo que tú quieres que nosotros cumplamos. Vamos a hacer una resistencia activa en contra de tus órdenes. No te vamos a obedecer, autoridad, porque tu mandato, tu ley, tu decreto es un decreto injusto. Injusto. Y desde que tú nos mandas a nosotros un decreto injusto, un decreto inmoral, pierdes la autoridad. Dejas de ser autoridad, así que no te vamos a obedecer. Hermanos, hay muchos más ejemplos, pero la Biblia no enseña, y yo quisiera que tengamos claro de que la Biblia no enseña que debemos obediencia incondicional a las autoridades o gobernantes. En algunos casos, nuestra desobediencia glorifica a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Así como en Hechos 4 Dios fue glorificado en la desobediencia a las autoridades por parte de los apóstoles, también hay muchas desobediencias que glorifican al Señor, como en el caso de la defensa de Jonatán, como en el caso de la defensa de Jeremías, como en el caso de la desobediencia de las parteras también. Esa desobediencia glorifica al Señor. Y la Biblia no se contradice. No se contradice. Los 3 ejemplos que he presentado donde se enseña la desobediencia a los gobernantes cuando dictan decretos injustos e inmorales, debe de servir esos ejemplos dentro de muchos más para aprender a interpretar este pasaje de Primera de Pedro y Romanos 13, que enseña ahí la sujeción a los gobernantes. Porque es imposible que la Biblia se contradiga. Es imposible. Y tenemos que pedirle a la Biblia que nos ayude ella misma a interpretar estos pasajes. Y lo que la Biblia nos enseña es que nuestra obediencia no es incondicional a los gobernantes. Nuestra obediencia es incondicional al Señor y solamente al Señor. Hermanos, si no hacerlo de esta forma, someternos incondicionalmente a las autoridades es enseñar algo que Dios no enseña. Por eso yo les decía de que en muchas iglesias hay también pastores que dejan de ser autoridad cuando quieren obligar al pueblo del Señor a que se someta a mandatos injustos de parte de los gobernadores. No sé por qué razón, yo no sé por qué razón lo harán, pero yo sospecho de que muchos han sido absorbidos también por todas estas ideologías geopolíticas, globalistas, y no sé qué tantas cosas más que son inmorales. El cristiano no está obligado, hermanos, a someterse a eso. Enseñar algo que Dios no enseña está mal, está mal. Y además podríamos convertirnos también nosotros en cómplices del pecado. Porque si esas autoridades están pecando, dando leyes injustas, y el pastor las repite y quiere obligar a la grey de Dios a someterse a ellas, el pastor se convierte también en cómplices del pecado. Cuando un hermano quiere obligar a otro hermano a renunciar a su libertad, está convirtiéndose en cómplice del pecado. Cuando quiere
moverlo a que renuncie también a su independencia, se está convirtiendo también en cómplice del pecado de quienes gobiernan de una manera inmoral e injusta. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hermanos, iglesia, nosotros pues debemos resistir las perversidades del gobierno impío. Yo quisiera meditar en estas palabras. Ya para terminar, abra por favor la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Voy a leer versículos del 29 al 31. En Ezequiel 22, del 29 al 31. Y la Escritura dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Miren lo que dice el versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermanos, esta porción comienza hablándonos a nosotros de opresión y el robo de los derechos de las personas. Y el Señor estaba buscando a uno que se levante en favor de esas voces oprimidas, y no halló ninguno. Hermanos, nosotros seamos una iglesia que tema al Señor más que a las autoridades, una iglesia que pueda discernir las Escrituras, no una iglesia que agarra el versículo y de un versículo hace una teología, sino que agarra la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, para aprender a escuchar lo que el Señor nos enseña acerca de un determinado tema. Y en este día, lo que el Señor nos ha enseñado acerca del tema de una obediencia condicional a las autoridades. Ese es el deber del cristiano. Y el deber del cristiano también es hacer defensa activa cuando sus derechos o los derechos del pueblo de Dios están siendo aplastados por la opresión y la injusticia de gobernantes perversos. Vamos a orar.